movimiento, la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, todo se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no pierdas la confianza. Oye, ese movimiento nacional. Buenas noches, compañeras y compañeros. Les damos las gracias a todos los compañeros que nos siguen a través de las redes sociales. Daremos inicio a la reunión virtual semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Se encuentra con nosotros la secretaria de Asuntos Internacionales, Itzel Ortega. También se encuentra con nosotros la diputada federal, Dolores Padierna Luna, y el presidente del Movimiento Nacional por la Esperanza, el profesor René Bejarano Martínez. A continuación, le cedemos la palabra a la compañera Itzel Ortega. Han transcurrido 9 meses desde que fue detectada la primera muerte a nivel mundial por causa del virus SARS-CoV-2. Al día de hoy, 6 de octubre, según cálculos de la Universidad Johns Hopkins, el número de personas infectadas a nivel mundial ya pasó los 35 millones, mientras el número de fallecidos supera el millón. Estados Unidos sigue siendo el país con mayor número de contagios y de fallecidos. Le sigue la India, Brasil tercero y Rusia en el cuarto lugar. Mientras tanto, en Europa, varios países como España, Reino Unido y Francia enfrentan fuertes alzas que hacen temer el peligro de una segunda ola. Frente a estas devastadoras cifras, en el mundo continúa el gran reto de conciliar el derecho a la salud, que tutela la vida, y el ejercicio de los derechos políticos, que sustentan las elecciones. En este sentido, es importante destacar que tan solo en nuestro continente, para los próximos 3 meses, se tienen programadas 6 elecciones. Elecciones presidenciales en Bolivia y en Estados Unidos, elecciones locales en los estados mexicanos de Coahuila e Hidalgo, elecciones municipales en Brasil y las elecciones parlamentarias en Venezuela, además de un plebiscito constitucional en Chile. Después de un año, el primer turno va a corresponder a Bolivia, en donde se elegirá al nuevo presidente y al nuevo Congreso el próximo 18 de octubre. A menos de 2 semanas, las últimas encuestas continúan aún dando el triunfo al candidato del Movimiento al Socialismo, más Luis Arce, pero con la diferencia de la semana pasada de que estas nuevas encuestas anuncian que el porcentaje de intención de voto que le es asignado a Luis Arce se muestra ahora insuficiente para concretar el triunfo en primera vuelta, lo que abriría paso a una segunda vuelta. El proceso electoral boliviano enfrenta diversas amenazas. Por un lado, aún sigue vigente la posibilidad de la suspensión de la personalidad jurídica del MAS por parte de lo que es el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. La resolución de este tribunal se daría luego de las elecciones del 18. Otra amenaza es la constante agresión que se está teniendo en contra de las caravanas en la campaña del MAS, y de hecho se está hablando de una posibilidad de un escenario de violencia, y esto lo anticipó el propio gobierno de facto de Áñez. La contienda será central para el país y América Latina. La forma en la cual transcurren las elecciones y el resultado va a ser un capítulo central en este ciclo de enfrentamientos de ese país. Una semana después, el 25 de octubre, en Chile, tendrá lugar el plebiscito sobre reforma constitucional, proceso que debió haberse celebrado el pasado 26 de abril, pero que fue pospuesto por el tema de la pandemia. Los chilenos van a escoger entre el apruebo, es decir, si desean una nueva constitución, o el rechazo, si quieren que continúe la actual. Esta constitución impuesta en la época de la dictadura y que es la base del modelo neoliberal imperante en esta nación suramericana. Para la redacción de esta nueva ley, de leyes,
los chilenos van a optar por una convención constituyente que va a incluir a todos los miembros elegidos con ese fin, o por una convención mixta, que es mitad de legisladores y mitad de delegados electos. 9 días después de este proceso en Chile, se llevará a cabo las elecciones presidenciales norteamericanas. Sobre este proceso, cabe comentarles que estos últimos días se han dado a conocer diversos hechos que no podemos dejar fuera de la objetividad de la opinión pública. Uno es la publicación que se dio en el New York Times, en donde se conoce que el presidente Donald Trump ha pagado más o menos la cantidad de $700 estadounidenses, es decir, 14,000 pesos mexicanos, de impuestos anuales en los últimos 3 años. Y prácticamente, pues no pagó nada de impuestos los últimos 15 años. Entonces, otro tema importante es que el debate presidencial que se dio la semana pasada, pues se caracterizó más que por un tema de propuestas y proyecto, por las mentiras, interrupciones y amenazas entre ambos candidatos. La noticia de que Trump también y la primera dama dieran positivo a COVID-19, dándole ahí un golpe a su menosprecio por la enfermedad, es otro hecho que debemos tener presentes durante este periodo cercano a la elección. Sin embargo, a pesar de estos últimos hechos, las cifras en las encuestas no se han modificado mucho. En los últimos 6 meses, el margen de ventaja del candidato John Biden ha oscilado entre el 5% y el 10-12%. Este porcentaje en el complejo sistema estadounidense es sencillo de modificarse aún en favor de cualquier candidato. Posteriormente, el 15 de noviembre, Brasil celebrará sus elecciones municipales, las cuales también debieron tener lugar durante este mes de octubre. Estas municipales van a ser un test de la mitad del mandato del presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, otro personaje escéptico de la pandemia, y pues que definirán o evaluarán hasta ahora las políticas implementadas por él mismo. Finalmente, son las elecciones parlamentarias venezolanas del próximo 6 de diciembre, las que de llevarse a cabo, y digo las que de llevarse a cabo porque los dirigentes opositores de derecha, Guaidó y Capriles, apoyados por la Unión Europea, están exigiendo un cambio de calendario bajo el argumento de lograr más garantías. Entonces, habrá que ver si se realizan, y estas serían las que pondrían fin a este ciclo electoral del año 2021. Muchas gracias y que tengan bonita noche. Le damos las gracias a la compañera Itzel Ortega y a continuación le cedemos la palabra a la diputada federal Dolores Padierna Luna. Buenas noches, compañeras y compañeros del Movimiento Nacional por la Esperanza. El día de hoy quisiera hablar de 2 temas muy importantes: los fideicomisos y otro, el anuncio que ayer dio el presidente de la República de una inversión muy importante entre la iniciativa privada y el gobierno de México. En relación a los fideicomisos, lo primero que habría que decir es que un fideicomiso es un contrato donde la Secretaría de Hacienda, llamada fideicomitente, transfiere patrimonio, bienes o dinero a un fiduciario, a una institución financiera, bancos o casas de bolsa, para la realización de fines que benefician a terceros. Los terceros se llaman fideicomisarios. Es decir, los fideicomisos, una vez que se constituyen, pasan al ámbito privado en su mayoría, pero son financiados con recursos públicos. Los fideicomisos se derivan de mandatos de ley en su mayoría, cuya justificación en algunos casos es loable, no en todos. Y sin embargo, la mayoría de ellos ha sido una enorme simulación en el cumplimiento de sus objetivos. Los montos de recursos involucrados en los fideicomisos
representan el 16, 17, 18% del total del presupuesto de egresos de la Federación. Y en los últimos gobiernos neoliberales se estuvieron mandando a los fideicomisos montos que incluso rebasan lo aprobado en el presupuesto de egresos. Por ejemplo, en el año 2016, los fideicomisos ejercieron 256 mil millones de pesos adicionales, pero solo se les aprobaron sumar a los fideicomisos 65 mil millones de pesos. Es decir, sumaron a los fideicomisos 3 veces más el monto aprobado por la Cámara de Diputados, sin que a la fecha haya alguna explicación, alguna justificación, alguna aclaración. Si se revisa uno a uno, si los fideicomisos cumplieron sus fines, las instituciones que los concentran, el volumen de intereses esfumados en cada uno, el destino de los saldos, etcétera, etcétera, el resultado es muy negativo, muy lamentable. La desconfianza de la ciudadanía hacia los fideicomisos fue en aumento conforme avanzaron los sexenios pasados. La exigencia de transparencia, de rendición de cuentas y el eficiente destino de esos fondos públicos fue siempre una causa de la izquierda. Ahora, con la nueva mayoría de la Cámara de Diputados, es un deber, es una obligación saldar este pendiente. Miles y miles de millones de pesos se han desaparecido bajo las figuras de fideicomisos y nosotros en Morena vamos a poner un alto a este saqueo y a esta opacidad. Hay fideicomisos considerados entidades paraestatales, es decir, entidades cuasi públicas, por decirlo de un modo, y están obligados a la vigilancia y tienen órganos internos de control, pero son muy poquitos, 19. La gran mayoría son fideicomisos llamados entidades no paraestatales, es decir, entidades privadas, y por ende, sin revisión, sin ningún mecanismo de control, sin ningún procedimiento de transparencia. También hay fideicomisos como el Fondo Mexicano del Petróleo, que es considerado no paraestatal, o sea, privado, pero administra los ingresos petroleros del Estado para transferirlos a otros fideicomisos cuyos ingresos sean administrados exclusivamente por manos particulares y así apropiarse de una parte de la renta petrolera. Así se concibió desde la reforma energética de Enrique Peña Nieto. ¿Debemos mantener este fideicomiso, compañeras, compañeros? En resumen, los fideicomisos son instrumentos para el desvío de recursos públicos, ya que debido a su complejidad, a su opacidad, a su discrecionalidad, nada justifica que sigan existiendo. Las responsabilidades y la toma de decisiones de los fideicomisos se concentran en un comité técnico. En el caso de los paraestatales, el comité técnico intervienen algunos funcionarios en la mayoría de los casos, pero son muy pocos. La mayoría de los fideicomisos tiene comités técnicos fiduciarios que nombran los banqueros y todas las decisiones se subordinan a lo que ordene el comité técnico de los fiduciarios. La inmensa mayoría, repito, son fideicomisos no paraestatales, no cuentan con estructura orgánica, no hay responsables, no hay mecanismos de control de gasto, no hay rendición de cuentas. Se constituyen como instrumentos financieros que afectan el patrimonio del Estado y es preferible que si son recursos públicos, pues sea el gobierno
que ahora es un gobierno honesto, responsable, humanista, quien administre los recursos. ¿Por qué tienen que ser los banqueros? No un comité técnico, pues, con visión tecnocrática. Nunca se ha aceptado tener una ley de fideicomisos. Una ley que pueda establecer reglas, lineamientos, condiciones que regulen, que transparenten los fideicomisos. No. Lo que impera es un reglamento que establece la Ley de Responsabilidad Hacendaria, que en su artículo 10 hace alusión a los fideicomisos. Pero un reglamento lo hace el propio gobierno, no hay una ley de fideicomisos. Y además, si no hay estructura orgánica, si carecen de órganos internos de control, no hay fiscalización. La ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria es laxa, plagada de lagunas. No hay claridad sobre los requisitos, las obligaciones, las prerrogativas de un fideicomiso privado, pero que recibe recursos públicos y que debe de tener subcuentas, que se distingan unos fondos de otros, que se revisen sus fines, pero no lo hacen. Todos los poderes de la Unión y los órganos autónomos del Estado, también los gobiernos de los estados y de los municipios, todos tienen fideicomisos. Si sumamos la cantidad de recursos que hay en la federación, los órganos autónomos, las 32 entidades federativas y los 2.500 municipios, estamos hablando de una cantidad inconmensurable de recursos públicos en manos privadas. De los fideicomisos del Ejecutivo Federal, algunos son solo para dar subsidio a privados o donativos a privados, o bien son fideicomisos para dar dinero a otros fideicomisos. Pregunto, ¿qué la Secretaría de Hacienda no puede dar los subsidios a los privados o los donativos a quien se los tenga que dar o hacer los depósitos a los fideicomisos que sea, o los titulares a quien les toque el tema no los pueden dar de manera directa? Si es la CONADE, ¿para qué quiere intermediarios a las federaciones? Bueno, la visión del presidente López Obrador es que las actividades sociales, de salud, deportivas, culturales y de todo tipo corresponden al gobierno, no a los particulares, y que no debe haber intermediarismos en las tareas públicas. Otros fideicomisos son para fortalecer a los propios fideicomisos, es decir, la tesorería manda a fideicomisos más dinero para que ganen más intereses, más rendimientos financieros, y los intereses escapan a la rendición de cuentas. Nunca se ha dicho cuánto ganan de intereses estos fideicomisos, y se observa una tendencia creciente de este tipo de fideicomisos que solo son para transferir dinero de la tesorería a los fideicomisos. El solo hecho de que haya grandes montos sin señalar su destino, su justificación o los sobreejercicios, pues demuestran una actuación discrecional de estas figuras. La tecnocracia que gobernó por muchos años fue pasando recursos públicos al control privado, pasaban de la tesorería a estos fideicomisos y se fueron escondiendo recursos públicos, se fueron separando, transfiriendo recursos hacia esos fideicomisos que son, yo digo, verdaderas cajas negras. Y se fueron haciendo leyes para justificar la privatización o mantener escondidos esta gran cantidad de recursos. Ejemplos de malos manejos, abusos, inoperancia sobra. Los fideicomisos no son las mejores herramientas o los mejores instrumentos para una correcta administración de los recursos públicos. Estamos
desmantelando al viejo régimen y sus formas de financiarse y sus formas de funcionamiento. Ustedes dirán, ahora hay un nuevo gobierno y eso ya no tiene por qué ocurrir. Sí, pero una gran cantidad de esos recursos quedaron ya en manos privadas. Por eso es tan importante la reforma de extinguir los fideicomisos. Peor aún, los fideicomisos utilizaban las causas nobles como las víctimas de la violencia o la cultura, la investigación, la ciencia, el deporte, etcétera, pero solo para justificar la existencia de fideicomisos. Ya dentro de los fideicomisos se olvidaban de la causa. Extinguirlos no quiere decir que se deje de atender los asuntos relacionados con ellos. Solo regresan a la responsabilidad de la administración pública federal, como lo marca la Constitución. Los fideicomisos son figuras financieras que obtienen enormes ganancias por los bancos, y estas ganancias le cuestan al Estado y no se contabilizan ni en el presupuesto, ni en la tesorería, ni están auditadas, ni se registran en la cuenta pública. Pongo ejemplos. Los estímulos que reciben los deportistas de alto rendimiento. Ellos van a seguir recibiendo sus recursos, pero sin intermediarismo de ninguna especie. En el diagnóstico de este fideicomiso está que las federaciones se llevan la mayor parte de los recursos, no los deportistas, que hay nombres fantasmas de supuestos deportistas, que falta comprobación de una gran cantidad de recursos, que se usan facturas falsas para justificar que se gastaron algunos recursos de los deportistas, etc. El Fondo Metropolitano es un fondo muy importante que sirve para el desarrollo regional de las zonas metropolitanas. Ese no desaparece, es completamente falso lo que dicen. Lo que se quiere es quitar al fideicomiso para que no sea un comité fiduciario, un comité tecnocrático que no entiende de desarrollo urbano, de la movilidad de la gente, de cómo mejorar el transporte, de ordenamiento territorial, de darle un impulso a la economía en las zonas metropolitanas. De lo que se trata es de que el fideicomiso desaparezca, pero el fondo permanezca bajo la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda, la SEDATU y la Semarnat, para que hagan una planeación de las zonas metropolitanas y se ocupe ese recurso adecuadamente. El fideicomiso que se creó para la industria energética privada se estaba dando a los contratistas privados sin ningún criterio, sin ningún procedimiento. Hoy solo quedan 1,250 millones de pesos, muy buenos para ocuparlos en la pandemia o en la recuperación económica del país. Pero también ya cambió la estrategia energética del gobierno, separó la privatización, ya no hay para qué tener esos fideicomisos. Hay muchos ejemplos más. El fideicomiso de ayuda a las víctimas de la violencia o de violaciones a los derechos humanos. Es un fondo para la reparación integral del daño a las víctimas, y el diagnóstico de este fideicomiso es muy lamentable. Este fideicomiso se ha usado para otras cosas, menos para reparar el daño a las víctimas. Lo que proponemos es que sea la Comisión de Atención a Víctimas quien maneje, opere, administre y rinda cuentas de los recursos que se entregan para las víctimas, con criterios de transparencia, con eficiencia y con
supervisión de que se están resolviendo los padecimientos de las víctimas, ya no el negocio de los intermediarios de las víctimas, que son los que están atrás de las víctimas, que, perdón la palabra, regentean a las víctimas. Ahora, la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde está el compañero Alejandro Encinas, que de él depende la CEAV, la Comisión de Atención a Víctimas, estos fondos serán todos para atender a las víctimas de violación a sus derechos humanos. Ya no para los disfrazados de víctimas, ya no para contratar hoteles para reunir a las víctimas, ya no para viajar a ver a las víctimas, ya no para los aviones de los funcionarios para ir a ver a las víctimas, gastos que se hacían con cargo a las víctimas. El fideicomiso que administra el Fondo de Ahorro y Préstamo, tiene un nombre muy largo, es un fideicomiso que se creó cuando hubo un fraude de las sociedades de ahorro y préstamo. Unos vivales se robaron el dinero de los pequeños ahorradores y se creó el FIPAGO. El FIPAGO es un fideicomiso y la ley dice que debe de ser un fideicomiso sin estructura orgánica, pero lo que hizo el gobierno en el año 2000, Vicente Fox, fue crear burocracia, pagar honorarios con el dinero de los ahorradores, pagar sueldos de esos gobernantes, y ahora lo que proponemos pues, es que sea administrado por la Secretaría de Hacienda y realmente apoye a los pequeños ahorradores. El tema de los periodistas, de las personas defensoras de derechos humanos, seguirán recibiendo esos beneficios. Están ellos en una ley, están amparados esos recursos, protegidos por una ley. Ellos ni nadie los va a pasar a otro rubro, pero ya no va a ser un fideicomiso, sino será la Secretaría de Gobernación a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos quien administre estos recursos, a los verdaderos periodistas y a las verdaderas personas defensoras de derechos humanos, ya no a los aviadores, ya no a los supuestos periodistas, ya no a los supuestos defensores de derechos humanos, ya sin disfraces, sin simulaciones. Esa es la verdadera razón que tenemos nosotros para extinguir los fideicomisos. Está el Fonden, son 119, no puedo explicarlos todos. Termino diciendo que eliminar la discrecionalidad, agilizar el uso de los recursos, transparentar los recursos públicos, eliminar la opacidad, mejorar la rendición de cuentas, es un deber del Estado mexicano. La Cámara de Diputados es parte del Estado mexicano. Tenemos el deber ético de eliminar estas figuras ahora que somos mayoría. Y estamos haciendo además una profunda transformación del país para que los recursos públicos se utilicen de una manera eficiente en favor del pueblo de México. Basta de tanta privatización, tanto saqueo de los recursos públicos. El siguiente tema del que quisiera hablar, aunque sea muy rápido, es de la noticia que ayer dio el presidente de la República, junto con las cámaras empresariales, que anunciaron un primer paquete de proyectos de inversión en infraestructura, que consiste en 32 proyectos con un valor de 259 mil millones de pesos, que se financiaría en partes iguales entre el sector público y las empresas privadas. Estos 259 mil millones de pesos se suman a los 7 proyectos que ya están en construcción y que tienen un valor de 38 mil millones de pesos. Nos referimos a 20 carreteras, 3 ferrocarriles, 2 puertos,
5 proyectos energéticos, entre otros. Este primer paquete va a generar entre 185,000 y 190,000 nuevos empleos. Los proyectos se iniciarán desde este año y van a continuar, obviamente, en el año siguiente. Indudablemente que es una muy buena noticia que el gobierno federal y el sector privado se hayan puesto de acuerdo para iniciar una colaboración, para llevar a cabo de manera conjunta este primer paquete de proyectos de infraestructura productiva. Claro, es un porcentaje menor comparado con todo lo que se requiere. Y este paquete además va a privilegiar a proyectos que no van a estar en la región sur-sureste, porque en la región sur-sureste ya está invirtiendo el gobierno federal y en todo el sexenio el gobierno federal dará prioridad. De hecho, ya se ha venido aplicando una gran cantidad de recursos en la zona sur-sureste por parte del gobierno. Sí debemos señalar que esta inversión que se acaba de anunciar de 260,000 millones de pesos, números redondos, es apenas el 1% del Producto Interno Bruto, que sumado a la inversión pública que se estima en el año 2021 del 8% y la de la inversión privada estimada entre el 3 y el 5.5%, bueno, ya es algo importante. Ciertamente muy por debajo del 22% del PIB que se requeriría como inversión total para que realmente impacte en el crecimiento económico. Sí, pero, pues, sin duda, uno de los desafíos que enfrenta el país es la urgente necesidad de reactivar la inversión, a lo que sin duda este plan de infraestructura anunciado va a contribuir de una manera muy importante en el crecimiento económico. Y el anuncio de que sea junto el sector público y privado es algo que también tiene un alto valor, porque le da certidumbre al país para las inversiones, para sacar responsablemente entre todos a nuestro país de la crisis económica. Muchas gracias. Le damos las gracias a la diputada federal Dolores Padierna Luna y a continuación le cedemos la palabra al profesor René Bejarano Martínez. Buenas noches. Tenemos que reflexionar acerca de la situación que se está viviendo en la izquierda mexicana y particularmente en Morena. Recientemente, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló una contradicción. Dijo que en las encuestas, efectivamente, así es, Morena está hasta arriba en la intención del voto. Y sin embargo, lleva desde el 1 de julio del 2018 una lucha interna muy desgastante. Dijo que los dirigentes no estaban a la altura del pueblo, que era demasiado pueblo para tan pocos dirigentes. Y también señaló que los líderes pueden ser reemplazados, que ninguno está predestinado para durar todo el tiempo, que se debe entender que debe haber procesos de cambio. Y nosotros agregamos que efectivamente hay esta contradicción. Por ejemplo, las encuestas de este mes de septiembre señalan que el presidente de la República ha venido recuperando, a pesar de la pandemia y de los efectos económicos de la misma, un alto nivel de aceptación. Por ejemplo, El Financiero publicó que el nivel de aprobación
a la gestión presidencial es de más del 60%. Incluso consulta a Mitofsky, que lleva un proceso de medición diario, ha venido señalando una recuperación sostenida en el nivel de aprobación. Pero eso contrasta con la falta de acuerdo para tener una dirección política que enfrente los retos actuales y los que están por venir en la perspectiva del año 2021. En estos días se dio a conocer un proyecto de resolución elaborada por un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que señalaba la posibilidad de anular o suspender la encuesta que el mismo tribunal había mandado a hacer para elegir a los dirigentes en la presidencia y la Secretaría General del Partido Morena, y que por diversas razones en esa resolución se mandata a que permanezca la dirección y sea hasta después del año 2021, de las elecciones de ese año, que se renueve los órganos de dirección. Sin embargo, también el tribunal anunció que se suspendía indefinidamente la sesión para aprobar o rechazar ese proyecto de resolución. Estos hechos han generado un nivel de incertidumbre y tenemos que garantizar que el proceso termine con un buen desenlace y que se detenga ya el proceso de deterioro, de desgaste, de confrontación que se ha venido sosteniendo durante ya muchos meses. El INE aprobó ya una preselección de candidatos. En estos días se está levantando la encuesta para conocer qué persona es la más apoyada para la presidencia del partido y la Secretaría General. Y se tiene previsto que para el 10 de octubre tendría que finalizar ese proceso, tomándole protesta a el hombre y la mujer en la presidencia, en la Secretaría General, en el orden que sea, que habrán de hacerse cargo de la conducción política para el año que viene. Vamos a apostar a que se estabilice el proceso, que se detenga el deterioro, que se acaben las descalificaciones y que se inicie un proceso de reorganización para enfrentar los retos que están por venir. Se tiene que entender que el tsunami electoral de julio del 2018 no se va a repetir. Tenemos que saber que toda elección es muy diferente y que cada una tiene complejidades que se tienen que ir atendiendo paulatinamente. La nueva dirección tiene que consolidarse. Se deberá reajustar el Comité Ejecutivo Nacional. Se deberá convocar en varias ocasiones al Consejo Nacional y, si es necesario, un Congreso, si se justifica. Se debe aprobar la plataforma electoral. Los dirigentes ya deben estar preparando las alianzas. Es el momento ya de estar intercambiando puntos de vista con los posibles partidos aliados para ir construyendo los acuerdos en cada uno de los distritos y también en cada una de las entidades en donde se van a elegir gobernadores o gobernadoras. La dirección nueva debe pactar una tregua, debe consolidar un acuerdo de unidad. Se debe garantizar un espíritu
incluyente, haciendo a un lado las posiciones sectarias o excluyentes que promueven excomuniones, purgas y persecución de otros liderazgos. La nueva dirección debe poner orden, sin autoritarismos, pero apelando a la disciplina consciente para que cese la descalificación de unos dirigentes hacia otros, para que se acabe ya el espectáculo bochornoso de algunos dirigentes que viven descalificando a los demás, que no organizan ni promueven una estructura de defensa del voto o de promoción, sino que se la pasan criticando permanentemente a otros líderes. Se tiene que comprender que el reto es mayúsculo, que debemos recuperar las plazas y las calles para las demandas justas de la gente. Mientras los liderazgos se desgastan, se atacan unos a otros, velada o abiertamente, la ultraderecha ha logrado colocar casas de campaña con algunos pocos militantes, pero para generar la impresión de una gran inconformidad contra el gobierno de la Cuarta Transformación, y que algunos medios nacionales y extranjeros magnifican para golpetear el proyecto. La dirección que se necesita requiere impulsar un discurso feminista para mantener y ampliar el apoyo de las mujeres, para que quede claro que nos oponemos a la violencia y la discriminación y que demandamos el respeto de las mujeres a decidir sobre su destino y sobre su cuerpo, pero que también nos deslindamos y se debe deslindar a la violencia provocadora que busca la represión y que trata de desestabilizar los gobiernos de izquierda para, desde esa lógica, construir una narrativa que les permita restarle legitimidad al proyecto de las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda. Tiene que haber un reencuentro con los jóvenes. Claro que estamos de acuerdo con la renovación generacional, pero no se trata de confrontar a generaciones unas con otras, sino se trata de aquilatar la experiencia acumulada de dirigentes que llevan décadas haciendo esfuerzos de organización desde la base o desde los espacios de dirección, con líderes que vayan emergiendo desde la sociedad. Claro que hay que ir empoderando a más jóvenes, hombres y mujeres, pero esto tiene que ser también resultado de un proceso histórico y pasa también por un programa de formación y capacitación política e ideológica. Se tiene que formar a los líderes y no deformarlos, acostumbrándolos a pugnas internas interminables en donde se confunde a los adversarios y se piensa que los adversarios son los compañeros del mismo proyecto que no comparten determinados puntos de vista. Si no queremos que las instancias jurisdiccionales del Instituto Nacional Electoral o del Tribunal Federal Electoral influyan en la vida interna de los partidos democráticos y de izquierda y decidan acerca de sus procesos de selección de dirigentes, pues se debe actuar con responsabilidad, con madurez, con altura de miras y no judicializar cada decisión que se está tomando. Imagínense que se avecina si para definir estos liderazgos ha habido una tras otra, impugnación tras impugnación. ¿Qué va a suceder ahora que se tengan que hacer las encuestas para seleccionar
15 candidatos y candidatas a las gubernaturas, 300 candidatos a diputados y diputadas propietarios y otros 300 suplentes, más de 1,500 candidatos a presidentes municipales con sus respectivos ayuntamientos, decenas de legisladores locales. Si cada una de estas decisiones se va a recurrir y se va a llevar a los tribunales, se va a perder tiempo precioso en la organización. No se trata de ganar una candidatura y luego poner el piloto automático y ya se va a ganar como sea. Va a haber competencia y entonces se tiene que hacer investigación de cómo están las correlaciones de fuerza en cada lugar, cuál es el nivel de aceptación del gobierno, tanto estatal como federal y municipal. Se tiene que analizar cuáles son las fortalezas y las debilidades de los adversarios y las propias. Se tiene que seleccionar a la mejor candidatura y para eso se tienen que hacer encuestas creíbles, se tienen que hacer acuerdos políticos, aprobar la plataforma, el programa de compromisos, se tiene que hacer un buen diseño propagandístico y acercarse a los medios de comunicación, hacer la campaña en redes sociales y generar al mismo tiempo una estructura de promoción y defensa del voto con cientos de miles, y no exagero, de personas que nos representen en las casillas y que aseguren que la gente vaya a votar. Todo eso se tiene que hacer en medio de una pandemia que no se ha ido y desgraciadamente es probable que no se vaya durante varios meses. Se va a tener que hacer una campaña en condiciones especiales. ¿Y cómo se va a hacer eso? Si priva un ambiente salvajemente grupero, si hay un espíritu faccioso, poco responsable e insensible a las demandas de la gente. Así como se construyen las victorias, también se van edificando las derrotas y luego no se quiere hacer nadie responsable de la situación. Todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo, de que se procese bien los liderazgos, que no se determinen las decisiones necesariamente por las aspiraciones futuras de determinadas personas que ansían ocupar otros cargos u otras candidaturas. Claro está que es bueno ir preparando las condiciones para la sucesión presidencial del 2024, pero antes vamos a tener que salvar el referéndum revocatorio del 2022. Antes se va a tener que hacer la consulta para poder enjuiciar o no a los expresidentes. Y antes se tienen que ganar las elecciones del 2021. Y todo eso implica un trabajo de filigrana, de armonía política. Se necesita también diseñar la estrategia ganadora y pasa por recorrer el país, no uno o dos líderes, sino cientos de personas con misiones específicas para tratar de ir tejiendo el triunfo que se va consolidando si se van tomando las determinadas decisiones. Imaginemos que así como ya pasó casi un periodo de 2 años sin una dirección estable que esté haciendo las tareas correspondientes, pues igual pueden pasar otros 6 meses o más y entonces nos puede suceder que no se haga lo que se tiene que hacer para ganar. Las derechas no están cruzadas de brazos, han venido abriendo frentes diversos para intentar desgastar al proyecto. Así como los intelectuales orgánicos publicaron un desplegado quejándose de supuestos ataques a la libertad de expresión,
o que han venido orquestando desde otros ámbitos campañas acerca del usufructo del agua, o que se difunden noticias falsas de diversos temas, pues van a surgir otros, muchos más. Hemos de recordar que en otros países la derecha busca desestabilizar los proyectos democráticos y que a veces las izquierdas les facilitan el camino por no ponerse de acuerdo. Independientemente del desenlace que está por enfrentarse, debemos llamar a un gran acuerdo. Confiamos en que el proceso continúe, que el propio Tribunal Electoral actúe con mesura, con responsabilidad, que no se deje llevar por las presiones indebidas de factores de poder que pretenden dificultar el proceso, que se tomen acuerdos y cada quien asuma las condiciones circunstanciales que le puedan permitir ejercer el liderazgo, pero también que puedan impedírselo. No todos los líderes actúan con sensatez. Vimos cómo, por ejemplo, para ser candidatos a la presidencia, se registraron decenas de líderes, con todo respeto, algunos con casi nula posibilidad, y lo hicieron como si se tratara de ir a un paseo dominical, como si no fuera algo serio, como si no se tratara de algo que realmente fuera importante. Es como si sin preparación y sin condiciones para ganar, alguien se postulara para ganar un maratón sin haber entrenado, sin tener las condiciones, nada más para meterse al registro y poder presumirle a sus amigos que compitió en el maratón, aunque no tuviera posibilidades algunas de terminarlo siquiera. Eso no es sano en la política, y sin embargo se hizo, y eso provocó que hubiera ciertas deformaciones en las encuestas. También los líderes tienen que procesar su circunstancia y trabajar su ego. No tienen por qué dejarse llevar por su vanidad o por lo que cada uno piensa de sí mismo, sino por lo que los demás piensan de los demás, de nosotros, de todos y cada uno. Y no todos los líderes están capacitados para ejercer una función, pero algunos se aferran y pareciera que se les va la vida en ello y se les obnubila el pensamiento y viven generando conflictos interminables que dañan al proyecto que dicen defender. Hay que actuar con paciencia, con serenidad. Tenemos que tener vocación unitaria. Se debe entender que lo que está por venir es un proceso muy complicado, muy difícil, que tenemos que acomodar las piezas de la mejor manera posible, y que eso no va a ser posible si no se conforma un buen equipo de trabajo que esté viendo hacia afuera y no solamente la vida interna. No se hubiera ganado la presidencia de la República si el licenciado López Obrador no hubiera visto las perspectivas, si no hubiera sumado a actores disímbolos, si no hubiera armado una estructura que promovió y defendió el voto, si no hubiera estado atento a los problemas y atajando las dificultades internas sin dejarse gobernar por ellas. Eso es lo que ahora se impone. Esa es la tarea que se tiene que entender como prioritaria. No se debe poner oídos sordos a los reclamos de la gente, ni se debe defraudar la confianza y la esperanza que la gente tiene en Morena
y en el proyecto de la Cuarta Transformación. Estar a la altura de lo que la gente requiere es entender los reclamos de la gente, y hay que decirlo también con sinceridad. A la gente que apoya la Cuarta Transformación, a las millones y millones de personas, poco le interesan las pugnas internas y los desórdenes partidistas. Incluso al revés, le molestan esos asuntos. Lo que la gente quiere son respuestas a sus demandas, quiere soluciones y quiere líderes que unifiquen y encabecen, que sean personas que pongan por delante el interés del proyecto y de la causa justa en la que se trabaja, y no que enloquezcan por sus ambiciones personales, no en pocas ocasiones desmedidas. En el campo, entre los trabajadores, en los sectores de la diversidad, con los jóvenes, las mujeres, con los profesionistas, los comerciantes, los académicos, los profesores, las amas de casa, en todos esos sectores hay que hacer un esfuerzo también de acercamiento. Se tiene que además vincular el territorio con el sector y tejer una estructura que vaya renovando. Y todo eso también sin violar la ley, sin aprovechar las estructuras del gobierno. Hay que crear un poder dual, el poder que se consolida desde las funciones gubernamentales y que predica con el ejemplo, pero también el poder que se edifica desde la sociedad. Ese poder dual es el que nos puede acercar al buen vivir. Yo soy optimista y pienso que va a haber un proceso de reflexión y que finalmente se va a entender lo que es realmente importante. Confío en que en este mes de octubre ya haya estabilidad y una nueva dirección, que se vaya cumpliendo con las metas parciales, que se arme un buen calendario de trabajo y que podamos ir preparándonos para las tareas por venir y las vayamos ejecutando adecuadamente. Ese es el reclamo verdadero de la militancia. Un buen líder es aquel que colecciona triunfos, que trabaja para llevar a buen puerto la causa que encabeza y que no se preocupa solamente por el destino personal que quisiera tener. A veces incluso los mejores líderes son los que sacrifican sus aspiraciones para enarbolar causas colectivas. Vamos a entender lo que ha sido la historia de México en lo que a la izquierda se refiere. ¿Cuántos proyectos fallidos no se han tenido que lamentar porque los líderes no estuvieron a la altura de sus demandas? Recordemos cómo diversos movimientos que tenían condiciones para triunfar perdieron porque sus liderazgos no supieron conducirlos adecuadamente. ¿Y cuántos proyectos políticos partidistas dilapidaron su capital político? ¿Tenemos derecho a dilapidar el capital político? ¿Tenemos derecho a perder por lo que nosotros mismos hagamos y no por lo que nos hagan nuestros adversarios? Claro que no. No hay derecho de que lo que costó décadas de esfuerzos se dilapide por aspiraciones personales, algunas legítimas y otras no tanto, pero que se deben hacer a un lado. Vamos a armonizar entre nosotros, a conciliar, a sumar, a llegar a consensos, a pactar acuerdos de convivencia, a superar los tropiezos y las dificultades. Actuemos con una visión política adecuada, que nuestro horizonte esté marcado por las aspiraciones de la gente y no por aspiraciones particulares muy limitadas. Confío en que así va a ser
y que los militantes de la Nueva Esperanza por el Buen Vivir vamos a estar en esa ruta, no dejándonos llevar por pasiones incontroladas, a veces mezquinas, sino actuando con mucha serenidad, con inteligencia, adecuados a una buena estrategia, aprendiendo y recordando las lecciones de la historia, con vocación de triunfo, sí, con vocación de poder, pero un poder que se expresa en los anhelos y los intereses de la gente. Vamos, compañeras y compañeros, a actuar de esa manera y tarde o temprano la gente nos lo reconocerá. Muchas gracias, viva la Nueva Esperanza por el Buen Vivir.